Tal compañeros? Buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar un poco más sobre lo que es la psicología positiva, que es una vertiente evidentemente de psicología que muchas personas actualmente no conocen o que de alguna manera han escuchado de ella, pero no la conocen a profundidad. En estos momentos les voy a hablar a grandes rasgos, a base de introducción, y posteriormente tendremos más videos donde hablemos ya específicamente sobre lo que es esta vertiente. La psicología, como ustedes conocen, se ha enfocado mucho en cuestiones negativas. Podemos hablar del siglo XIX, siglo XX, en donde se hizo bastantes estudios sobre ansiedad, por ejemplo, sobre depresión, sobre estrés, sobre todo este tipo de problemáticas que puede llegar a tener una persona, que evidentemente es válido. Por ejemplo, el día de hoy contamos con un manual de diagnóstico, que incluso es bastante grande, en donde podemos encontrar un sinfín de enfermedades que puede llegar a tener una persona, tanto mental como emocionalmente y en cuestiones de personalidad. Esto es de mucha ayuda, ya que actualmente conocemos todo este tipo de disfunciones, y podemos tener una idea de cómo abordarlas o cómo llegar hacia ellas, y sobre todo cómo identificarlas. Sin embargo, este manual es una clara analogía, un claro ejemplo de ese enfoque que se dio bastante fuerte de la psicología solo en lo negativo. Solo se mantuvo un enfoque en cuestiones negativas y en cuestiones problemáticas que pueda llegar a tener el ser humano, dejando a un lado las cuestiones positivas o las virtudes que puede llegar a tener una persona específicamente. En este caso, podemos hablar de que es de gran ayuda, y por supuesto toda esta investigación del siglo XVIII y desde antes, siglo XIX y siglo XX, en psicología, bueno, pues es de bastante ayuda para que efectivamente la psicología sea tomada hoy en día como una ciencia. Sin embargo, a partir de los años de la década de los 90, Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, ha hecho un trabajo extraordinario en cuestiones de investigación de psicología positiva. ¿En qué se enfoca la psicología positiva? Bueno, pues se enfoca efectivamente en el potencial, en las virtudes y en todo ese desarrollo humano que puede llegar a tener una persona, todo lo que puede mejorar, tanto física como personal, como emocionalmente, sobre todo mentalmente. En este caso, él ha hecho diferentes investigaciones, él incluso fue director de la Asociación de Psicología de la APA, pues podrán entender la magnitud de este personaje en cuanto a investigación y en cuanto a importancia en los Estados Unidos. Actualmente ya la psicología positiva es más conocida. En México incluso existen ya algunas asociaciones, no se diga en España y en otros países de Latinoamérica. Entonces, como les mencionaba, esta parte de la psicología que viene a enriquecer la ciencia de la psicología en términos generales, se enfoca más en lo positivo, en esas virtudes, en ese potencial del ser humano. Por ejemplo, anteriormente, y se tiene constatado en las investigaciones de Seligman, por ejemplo, si una persona acudía al psicólogo porque tenía depresión o ansiedad, bueno, pues hacía un trabajo psicológico que de alguna manera disminuía esa ansiedad o disminuía o desaparecía incluso esa depresión, pero se constataba de que la persona quedaba en ceros, o sea, se destruía o se disminuía esa problemática, pero la persona quedaba ahí, no había un crecimiento ni nada, simplemente se reducía esa problemática, y ese era un trabajo que se le denominaba como un trabajo psicológico como tal. Sin embargo, la psicología positiva lo veo de manera distinta. Enfoca, por supuesto, que hay una problemática, ya que todos, como seres humanos, todos vamos a tener problemas, siempre hay un negativo y un positivo, ¿no? Recordemos que vivimos en un mundo dual, y bueno, siempre va a haber negro, así como siempre va a haber blanco. Sin embargo, la psicología positiva nos menciona que efectivamente puede haber un problema, ese problema se enfoca, se ataca, y bueno, se ve la posibilidad de solucionarlo, pero una vez solucionado, hacia dónde va esa persona, ¿no? Hacia dónde parte, y sobre todo qué ve hacia el futuro. A lo mejor no tanto enfocándose en el pasado, ¿no? De que si tienes un problema, bueno, pues hay que irnos hasta el pasado y ver realmente desde dónde viene el problema. No, en esta cuestión es un poco más rápida y a lo mejor un poco mayor efectiva, ¿no? Identifica el problema, es consciente de ello, lo ataca y bueno, se ve la solución, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que se va a hacer a futuro? ¿Hacia dónde vamos a partir teniendo lo que tenemos actualmente en el presente y sabiendo y estando conscientes de hacia dónde vamos? Eso es un poco más de lo que se trata la psicología positiva. De alguna manera, pasando
ya más a la investigación de las virtudes y el potencial del ser humano, ya que la psicología durante 60 años, podemos decir, se enfocó, los últimos 60 años se enfocó mucho en investigar cuestiones negativas. Incluso Martin Seligman nos menciona de que ya se cuenta con un manual de virtudes, un manual de situaciones positivas en cuanto al ser humano. Y o sea que ya no hay solamente un manual de enfermedades, ¿no? También hay un manual de cuestiones de valores, en cuestiones de virtudes, en cuestiones de potencial y desarrollo humano positivo, por supuesto, de las personas que nos pueden ayudar a identificar esas virtudes y esas situaciones que podemos desarrollar con un buen trabajo psicológico y con una mayor fuerza, tanto mental como física, sobre todo emocional. Entonces, en términos generales, es lo que les puedo mencionar sobre la psicología positiva, que se enfoca más en esta área. Constantemente estaremos subiendo mayores videos con más información de esta corriente psicológica para que la vayan conociendo más. Les recomiendo ya por último nuestra página ODEL Psicología Positiva, en la cual pueden encontrar algunos artículos, sobre todo frases y más videos como este, que les pueden ser de bastante ayuda para conocer un poco más de esta perspectiva. Muchas gracias.